Ahí está. Ahí empezó a grabar. Buenísimo. Entonces estábamos acá charlando sobre el segundo parcial que rindieron ayer, ¿sí? Que tenía la modalidad de un trabajo práctico evaluador, un trabajo práctico domiciliario. Entonces, bueno, por ejemplo, el ejercicio 1 decía resolver el siguiente problema justificando el o los razonamientos empleados. Es decir, que pusieran, se hacían una cuenta, ¿por qué ponían esa cuenta? Entonces dice, las rectas PQ y RS son paralelas. ¿Cuál es el valor del ángulo UAC? O sea, este. Ese es el ángulo que hay que averiguar cuánto mide. Cuéntenme, ¿qué hicieron? Profe, yo en mi caso construí una recta paralela a la recta RP que pasaron por el punto C. Bien, y eso lo podés hacer, ¿no? Dada una recta y un punto que no pertenece a ella. Bien. Ahí. Y ahora, Bueno, después tenemos, después con la teorema que dice que ángulos internos alternos de rectas paralelas son congruentes. No, pero primero justifiqué que si la recta RS es paralela a la recta T que construimos, esta es y la la que... recta PQ es, así, y la recta PQ es paralela a RS, entonces PQ también es paralela a la recta T. Bien. Bueno, ahí. Como después marqué también que los ángulos internos alternos son congruentes de rectas paralelas, entonces el ángulo, bueno, la recta T también marqué los puntos. Bueno, no tengo el parcial ahora, así que no puedo decir exactamente cómo fue. Bueno, pero más o menos acá. ¿Qué marcaste? ¿Los ángulos alternos e internos? ¿Esto? Son congruentes, sí, O sea que vos dijiste, este también vale 27. exactamente. Me imagino. Bueno. Y... Bueno, después el ángulo ACB, lo resté por 27 para obtener el valor del ángulo AC. Puse un punto, puse un punto F, creo que he puesto un punto en la recta T. Bien. Y por segmentación de ángulos, obtuve el resultado desde ese ángulo. El postulado de adición. A ver, párate que voy a buscar mi calculadora, Claro. que acá me la sacan y no me la devuelven en esta casa. Ay, no, acá. Bueno. Entonces, 68 menos 27, 41 te queda este ángulo. Exactamente. Bien, perfecto. Entonces, por alternos internos, Y después, bueno, no son congruentes. perfecto. Como las rectas son paralelas, este ángulo también mide 41 grados. Muy bien. Esa era una forma, había otra. A ver, ¿alguien pensó algo distinto? Sí, yo hice distinto. A ver, ¿cuánto? Yo tracé una transversal por el punto B y por el punto C. B y C. Sí. Bien. Entonces, por ángulos alterno interno, Sí. ahí saco, digamos, se me forma un triángulo. Y saco que el 27, allá sería el ángulo alterno interno ahí, sería 27. Acá. Ahí. Bien. El 68, bueno, ahí lo justifiqué, el 68 por, bueno, los rayos opuestos son adyacentes consecutivos, Claro. saqué que ese vale 112. A ver, 180 menos, bien, 112. Bueno, y después justifiqué que
los ángulos internos de un triángulo suman 180. Ajá. Entonces, ahí, bueno, saqué la cuenta, ¿no? 180 menos 112 menos 27, 41. Bien, Sí. Y todo eso, bueno, lo justifiqué paso a paso lo que iba haciendo. perfecto, muy bien. Muy bien. También lo hice igual que Fanny. Lo pensé por ese lado. Sí, yo también. Bien. Había otra Bueno. forma parecida a esta, es decir, en vez de esa transversal T acá, se podría haber trazado también la AC. A ver. Nos Yo le tracé ahí también. da el mismo resultado. En todos los casos, Sí. son distintas formas, pero este digo yo. Supongamos que ahí trazamos la recta T, ¿cierto? Entonces, este ángulo es de 112, este vale 41, y como es alterno interno con el que estábamos buscando, acá estos dos, entonces de ahí sacan también que ese es 41. Es lo mismo. Es lo mismo, pero distinto, ¿se entiende? Sí, sí. Parecido. Sí, profe. Wow. Entonces, creo que no hay otra manera más de resolverlo, creo que eran esas. Nada más, y bueno, los que lo hayan hecho así, sepan que está bien, anoten, 20 puntos. Ya le vamos a corregir. Ah, estoy mostrando la pantalla, ¿ustedes ven? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe, se ve. Ah, bueno, porque me salió un relojito ahí. Bueno, vamos con el ejercicio 2, ¿sí? Decía, construir utilizando regla y compás un triángulo rectángulo ABC con catetos de 3 y 4 centímetros. Luego construir su ortocentro y su circunferencia inscrita. Había que ir enunciando los pasos uno por uno. Bueno, ¿quién quiere ir contándome qué pasos fue haciendo? Y sobre eso vamos trabajando. Y los demás, bueno, van preguntando. O voy haciendo yo paso a paso cómo sería, entre comillas, para mí la respuesta correcta. Y ahí ustedes, en función de lo que hicieron, bueno, pueden ir preguntando, ¿me parece? Bueno. Sí, profe. Bueno, construir, primero que nada es el triángulo rectángulo ABC con catetos de 3 y 4. Entonces, yo digo, para mí lo primero que habría que hacer es trazar una recta cualquiera, ¿sí? Trazo una recta L. Bien, voy a hacer con el trazo grueso, ahí está. Trazo una recta L. Sobre la recta L tomamos un punto cualquiera, ahí el punto B, bien, y con un segmento previamente construido de 4 centímetros, supongamos que acá hicimos este con la regla, 4 centímetros y este que sea de 3 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos construir una circunferencia de centro B y radio 3 centímetros, ¿no? Entonces, el primer paso era trazar una recta cualquiera, L, ¿no? El segundo paso, y marcar un punto B. Bueno, ahora, construimos la circunferencia de centro B y radio 3 centímetros, ¿no? Esa circunferencia, ¿no es cierto?, va a intersecar a la recta L en 2 puntos, ¿sí? Pongámosle que ese sea el punto A, y
y pongámosle a este otro A', ¿sí? No puede poner sean A y A', la intersección entre la circunferencia y la recta L. La circunferencia del centro B y radio 3 y la recta L. ¿Sí? Después, el tercero, uno que hace, construye una recta perpendicular a L que pase por el punto B. Bien, acá podían hacer paso a paso la construcción de la perpendicular y le vamos a poner nombre. Fíjense qué importante para poder explicar, ir poniéndole nombre. Supongamos que sea M. Bien, entonces, acá podríamos haber tomado, fíjense, el A y el A' que ya se construyó. Al trazar la mediatriz del segmento A', tenemos la perpendicular M, ¿no? Bueno, acá podían explicar el paso por paso, o si ustedes ya me decían que trazaban la perpendicular, ¿sí? M perpendicular a L, que pasa por B, yo se los tomo bien. ¿Por qué? Porque ya nosotros en el aula virtual, y ustedes hicieron videitos, se los miramos, le hicimos la devolución. Entonces, consideramos que saben trazar la perpendicular por un punto. Bien. El que puso todos los pasos también está bien. ¿Cómo eran todos los pasos? Construir una circunferencia con centro en B, marcar los dos puntos, ¿sí? Después eso, de intersección entre la circunferencia y la recta L, y a ese segmento que se formaba le trazan la mediatriz y obtienen la perpendicular a L que pasa por B. Bien. Ya les voy a contar otra forma mucho más sencilla de hacer también esta construcción, porque acuérdense que no hay una única manera. Bueno, ahora ¿qué haría? Una circunferencia con centro en B y radio 4. ¿Me escuchan? Porque cuando no me hablan nada, yo por ahí digo, no sé si se desconectó. Sí, 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 se escucha. Sí, profe, se escucha. No, pues se escucha. Bien, gracias. La circunferencia de centro B y ahora radio 4 centímetros. Bien. Entonces, vamos a tener esa circunferencia con centro en B y radio 4 centímetros. Vamos a buscar la intersección con la recta M. Vamos a suponer que sean los puntos C y C'. Entonces, quinto vamos a decir, sean, o acá en el paso P también, para ahorrar un paso. Sean C y C', Búscalo. la intersección, No me conoces. Son que había rata. ¿cómo? Una pesadilla. Uy, Uy, dice, perdón. No. pasa. Se dice prima la intersección entre la circunferencia del centro B y radio 4 centímetros con la recta M. Bueno, ahí uniendo C con A, se formó el triángulo que andábamos buscando. ¿Sí?
Entonces, este es el lado de 3 centímetros, el cateto de 4 y tenemos la hipotenusa, que bueno, ya va a medir 5. Bueno, entonces en el quinto paso directamente ponemos trazar CA, el segmento CA. Bueno, a este triángulo le tenemos que construir su ortocentro. Bien. Yo recién les contaba a las chicas que se habían conectado primero. El ortocentro en un triángulo rectángulo es el vértice del ángulo recto. ¿Por qué? Porque es la intersección de las tres alturas. ¿Se entiende? Entonces, la primera altura, supongamos el segmento CB, es la altura que corresponde al lado BA. Y BA, el segmento BA, es la altura, porque es perpendicular, ¿no? Es la altura que corresponde al segmento CB. Y por último, lo que quedaba por trazar era la altura correspondiente al segmento CA, ¿sí? Y eso, por definición, la altura es un segmento perpendicular al lado o la recta que lo contiene desde el vértice opuesto. Entonces, voy a pintar con color las tres alturas. Entonces, CB es la altura correspondiente al lado BA. BA es la altura correspondiente al lado CB. Y bueno, y acá tenemos que trazar la perpendicular a CA que pasa por el punto B. Bien. La intersección de las tres alturas nos da el ortocentro, que es el punto B. Allá me veo re largas las construcciones de ustedes. Bueno, entonces, acá en el paso 6, ¿qué pusieron? A ver, pusieron cada uno. Claro, expliqué una de las alturas y bueno, después por las tres. Yo en mi caso expliqué la altura con la perpendicular al lado CA. Después los demás casos los justifiqué como es un ángulo, es un triángulo rectángulo, Exactamente. entonces las rectas son perpendiculares. En mi caso puse la M y la L. Ah, bueno, entonces ahí era más sencillo. Bueno, lo dejo con verde, que es lo que hemos ahí pintado color verde. Sexto. Decimos, ¿no? CA y BA son, o podemos decir CA, ¿no? Altura correspondiente al segmento BA. BA al revés ahora. BA, altura correspondiente al segmento CA. Bien. Esto es porque el triángulo es rectángulo. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Bien, entonces tiene que construir la altura que corresponde al lado CA. Entonces en el paso 7 habría que cosas, que poner, poner la letra un poquito más grande. En el paso 7 podría haber puesto que se traza la perpendicular a CA, la recta, ¿no? Vamos a poner la recta CA, la perpendicular a la recta CA que pasa por B.
el segmento CA que pasa por B. Bueno, acá podrían haber explicado toda la construcción, no sé si lo hicieron así, pero correspondía, con esto es suficiente. Si alguien se puso a ampliar, está bien también. ¿Qué se hace? Se construye una circunferencia con centro en B y un radio arbitrario, cualquiera R, tal que el radio, tal que la circunferencia interseque la recta CA. O sea, que la intersección no sea vacío, ¿no? Tal que esta interseque a la recta AC o sea. Bien, en 2 puntos. Que los podemos llamar, supongamos, M y N. Después al segmento MN le trazan la mediatriz y ya tienen esa recta, ¿no? Entonces, trazar mediatriz del segmento MN. Bueno, entonces, el octavo que vamos a decir que el ortocentro es el punto B. Bien. Y ahora que teníamos que trazar la circunferencia inscrita. Bueno, el paso 9 sería trazar la bisectriz de cada ángulo de este triángulo, ¿no? Y por eso, Fanny, vamos a decir que te quedó muy largo. Claro, el dibujito me quedó así medio amontonado. Pero sí, se nota bien. Puse en colores después. Bueno, lo que En podrían mi caso, profe, hice tres dibujos en mi caso. hiciste 3 dibujos. Bueno, miren, ¿cómo Por hay eso que capaz trazar? ¿Cómo? por eso mi parcial son 6. 6 fotos. Describí todo. Bueno, está bien, está muy bien. Ustedes, mejor que sobre y no que falte. Yo le pregunté al profe Ezequiel si hacíamos el mismo dibujo, o una Virginia, creo que le preguntó. Y Sí. bueno, él decía como en la consigna decía uno, bueno, lo dejamos en uno. Claro, sí, la idea era en uno solo. Yo entiendo que por ahí no es lo más bonito, pero sí, en uno solo. Tenían que trazar acá 3 bisectrices, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pueden haber hecho? Explicar la construcción de una bisectriz, ¿no es cierto? Y trazar las 3. O haber puesto, trazamos las 3 bisectrices de los ángulos del triángulo. Bueno, entonces, yo voy a poner acá que trazo las 3 bisectrices o de la bisectriz de cada ángulo del triángulo. Para construir el incentro de la circunferencia inscrita. Vamos a hacer esto con otro color. Voy a poner de color naranja. Bueno, entonces, voy a poner verde, ya está, azul. Bien, ¿cómo trazamos la bisectriz de un ángulo? Tenían que construir una circunferencia en cada uno de los vértices, ¿no? Con un radio arbitrario, esa circunferencia
corta o interseca dos lados del ángulo en dos puntos. Llámenlo, no sé, P y Q, ¿no? Después, ¿qué hacían? A ver. Trazaban la mediatriz del segmento PQ, ¿no? Porque ¿qué hay que hacer? Construir una circunferencia con centro en P, radio mayor a la mitad, una circunferencia con centro en Q y el mismo radio que utilizaron en la circunferencia de centro P, donde se intersecan, ahí trazan la bisectriz. Bueno, yo, chicos, no voy a escribir todo eso porque no terminamos más. Pero estamos haciendo una autoevaluación, eso es lo que habría que haber puesto, ¿no? La intersección de esas tres bisectrices le daba el incentro. Y algo que observábamos por ahí en los foros era el tema del radio de la circunferencia inscripta, que si no toman el segmento perpendicular, ¿sí?, a cualquiera de los tres lados que pasa por I, desde I, entonces la circunferencia inscripta no les iba a quedar bien, ¿sí? Entonces, bueno, el paso 4 es trazar la bisectriz de cada ángulo del triángulo para construir el incentro de la circunferencia inscripta. El paso 5, tenemos que trazar la perpendicular a cualquiera de los tres lados, trazar la recta. El segmento, vamos a poner para que nos quede directamente el radio, el segmento perpendicular a cualquiera de los tres lados del triángulo desde el incentro. ¿Bien? Luego, ese segmento es el radio. Bueno, le vamos a poner nombre a ese segmento. Supongamos que le pongamos IF. Vamos a escribir ahí. Trazar el segmento IF. Bueno. Lo voy a hacer de color bordo. ¿Sí? Bueno, acá, desde ahí construyen una circunferencia que corte, que interseque en dos puntos al lado opuesto. A ese segmento le trazan la mediatriz y tienen la recta perpendicular. Esa recta perpendicular interseca L en el punto F. Luego el segmento IF es el radio de la circunferencia inscrita. Bueno, acá no tengo las herramientas adecuadas, pero voy a hacer lo más bonito posible. Algo así debería haber quedado. ¿Sí? O sea, el paso sexto era trazar la circunferencia de centro I y radio IF. ¿Alguna preguntita con esto? No, No, profe. sí, por ahí yo no logré ponerle todas las letritas, pero iba explicando el paso a paso. Bueno, ese es un tema cuando no ponen todas las letras, porque después incluso se te dificulta la explicación. No vas a querer explicar algo, no le pusiste los nombres. Después cuando lo explicas, puede que te quede ambiguo, es decir, que no se sepa en la figura de cuál segmento estás hablando.
Eso nomás en relación cuando uno no le pone los nombres. Bueno, seguramente a ustedes los pasos le han quedado más largos, pero en el orden que deberían haber hecho las cosas más o menos es este. Alguna que otra variedad puede haber, que en vez de hacer primero el ortocentro hayan hecho la circunferencia inscrita, así que haya cambiado el orden. No pasa nada. ¿Sí? Recién les decía que se me ocurrió otra forma más fácil de construir el triángulo, este rectángulo de 3, 4, de catetos 3 y 4, que es como lo hacían los babilonios. ¿Saben qué hacían los babilonios? Ellos construían un rectángulo de lado 3, 4 y a ese rectángulo le trazaban la diagonal. Y ahí les quedaba el triángulo rectángulo de catetos 3, 4, esta diagonal mide 5, y así ellos, esto lo usaban para construir los ángulos rectos. Después los egipcios, todo. Profe, yo lo hice así, seré ancestral, no sé. Está bien, está bien. Bien. Sí, es otra forma. Sí, de Claro, hecho. lo medí con el compás, hice un segmento de recta de 4 centímetros y otro de 3, y con la medida del compás lo marqué en la hoja y marqué la recta, digamos, la recta. Bueno, Y después uní los puntos de la diagonal. claro. Bueno, ahí habría que haber trazado las paralelas. ¿Te das cuenta? Para que te quede bien el rectángulo. O al menos. Bueno. Pero les quería contar, así hacían en la antigüedad este triángulo de 3, 4 y 5 con nudos, ¿sí? Con piolas, con nudos, ponían 3, 4 y después trazaban la diagonal del rectángulo y así ellos se aseguraban que habían construido un ángulo de 90 grados. ¿Bien? Bueno, esta era otra forma. Ahí tenemos el problemita 2. El B, ¿cómo les fue con el B? Era medio de investigación y el uso de GeoGebra. Tenían que usar el GeoGebra para construir el triángulo rectángulo de 3, 4 y 5. 3, 4, decía catetos 3, 4. Bueno. Y tenían que trazar el circuncentro, el ortocentro, el baricentro, verificar que estaban alineados, calcular la distancia entre esos puntos con el software. Hola Brisa, buen día. Tarda un poquito en mi software en abrirse. Bueno, tenían que encontrar el circuncentro, el ortocentro, el baricentro y ver cuánto medía la distancia entre esos puntos. Y yo les decía que esa recta tenía un nombre. ¿La encontraron? ¿Cómo se llama la recta que pasa por el ortocentro, circuncentro y baricentro de un triángulo? Sí, la recta de Euler. Muy bien. De Euler, ahí está. Le dicen la recta de Euler porque Euler es el que demostró que esos 3 puntos están sobre la misma recta. Y además se cumple una relación entre la distancia de esos puntos. ¿Cuál es? Ay, la leí. Sabía que era la mitad de la distancia uno al otro, pero no me acuerdo de cuál a cuál. Claro, los 3 puntos se trisecan, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno tiene acá el ortocentro, la intersección de las alturas, ¿no? Le ponemos H. A ver, si están alineados, están todos sobre la misma recta. Una forma de decirlo simple es decir que el circuncentro triseca a la distancia entre el ortocentro y el baricentro. A ver, si este es el ortocentro, ahora vamos a poner acá H.
el circuncentro le ponemos O y el baricentro B. Entonces, supongamos que de H a O hay una distancia y de O a B hay otra. ¿Qué quiere decir esto? Que OB entra 2 veces en HO. ¿Se entiende? Este pedacito entra 2 veces acá. O, es decir, es lo mismo decir que el punto O triseca, porque divide en 3 partes iguales, al segmento HB. ¿Sí? Hay que calcular las distancias. ¿Cómo se denomina la recta? Ya lo dijimos. La relación que se cumple. ¿Y qué pasa con los puntos? Esos 3 puntos que pasan en un triángulo equilátero. ¿Encontraron también? Sí, no se hace la recta, sino que coinciden los 3 puntos. ¿Cómo era? Claro, sí, coinciden los 3. No. Bien, vamos a construir entonces el triángulo rectángulo con GeoGebra con lados de 3 y 4. Entonces tenemos el punto A. Vamos a construir un segmento dada su longitud, ¿no es cierto? Y le vamos a poner 3. Después un segmento dada su longitud, la perpendicular, porque no me va a quedar de 90 grados. A la B, la perpendicular que pasa por A. Entonces ahora le pido una circunferencia con centro en A y radio 4. Bien. Esta circunferencia cortó la recta G, la intersecó en 2 puntos. Bien. Como al C, me voy a quedar con el D. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? A C lo voy a ocultar, a la circunferencia también. ¿Dónde está acá? Va. Al D. Me quedo con el D. La recta G la voy a ocultar. Bueno, ahí tengo el segmento D. Ahora trazo DB y ahí tengo el triángulo rectángulo de 3, 4 y 5. ¿Sí? Si ustedes ven ahí el segmento F mide 3, H, el otro cateto mide 4 y mide 5. Podemos agrandar, ¿no? Ahí para que se nos vea más. Bueno, y ahora necesito el circuncentro, ya lo sé que es el punto A, ¿no? Por el ejercicio anterior. ¿Qué otro punto era? Perdón, el A es el ortocentro. Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner H. El ortocentro. El circuncentro, que era la intersección de qué, a ver si se acuerdan. De las mediatrices. Bien, entonces voy a trazar la mediatriz con 2 lados que yo trace la mediatriz. Fíjense que ya me alcanza para encontrar ahí el circuncentro. Además, en un triángulo rectángulo, si ustedes hicieron un ejercicio que está en la guía, donde distintos triángulos le trazábamos el circuncentro, ustedes veían que en los triángulos rectángulos el circuncentro coincide con el punto medio de la hipotenusa. O sea, en vez de trazar la mediatriz, si yo pongo el punto medio de la hipotenusa, este va a ser el centro de la circunferencia circunscrita, es decir, el circuncentro. ¿Qué le ponemos de nombre? O. Bien. Entonces tenemos ortocentro, circuncentro y el baricentro es la intersección de las medianas, ¿no? O sea,
los segmentos que unen cada vértice con el punto medio del lado opuesto. Ahí tengo 2 medianas, 3 medianas. Y en la intersección está el baricentro. Ahí el F le vamos a poner en B. Bueno, estos segmentos no me hacen falta, los voy a ocultar. El I, el K, el L. Bueno, el L lo puedo dejar que es el que contiene la recta de Euler, ¿no? Si nosotros decía verificar que los 3 puntos están alineados, entonces tengo que trazar una recta y ver qué pasa por esos 3 puntos. Entonces digo, bueno, los 3 puntos están alineados. Esta recta, le vamos a poner un color, es la que se llama la recta de Euler. Bueno. Bien. Y ahora las distancias. Ustedes me habían dicho que había una opción acá que te calculaba la longitud, ¿no? No me acuerdo quién era que me había Sí, enseñado. sé que en el celu, ahí no, es que no hay no uno. sé. Debe haber, pero yo lo trabajo con el celular. Ajá. Claro, y esta es una versión más viejita. ¿Qué dice? Ahí está, mira, distancia o longitud, área y pendiente. Ahí está. Entonces, la distancia de H a B, ¿cuánto me da? ¿Dónde está? Ahí, 1,67. De B a O, 0,83. Bueno, entonces si ustedes verifican 0,83 por 2, nos tiene que dar HB. Y es así, nos da, bueno, 1,66. Es lo mismo, trabaja con aproximaciones el GeoGebra también. Bueno, eso era lo que tenían que compartir. Una captura de pantalla. No sé si hicieron eso, si lo pudieron, lo entendieron. Sí, sí, por ahí como vos decís, no es exactamente el cálculo, pero sí. Les tendría que haber dado todo más o menos lo mismo, 0,83 y 1,66 o 1,67, porque al tener el triángulo, los lados 3, 4 y 5, ¿se dan cuenta? Es decir, a todos les tendrían que haber dado las mismas medidas. Más allá de la escala que uno use, la medida entre BO y HB era la misma para, digamos, todos los compañeros, el turno mañana, el turno tarde, todo porque el triángulo tenía las mismas dimensiones para todos. Claro, a mí me redondeó en 1,7 y 0,8. Ah, bueno, está bien. Pero ahí porque Sí, debe a mí ser me marcando pasó un igual que solo Fanny. decimal. ¿Cómo? A mí me pasó igual que Fanny. Me dieron exactamente las mismas medidas que dice ella. Claro, bueno, fíjense, deben tener el celular, a lo mejor está configurado el GeoGebra a trabajar con un solo decimal. ¿Se entiende? Está bien, igual, está bien. Bueno, vamos con el 3. Ah, bueno, decía, si se traza una recta paralela a un lado de un triángulo, se forma en el interior otro triángulo más pequeño. Demostrar que ambos triángulos, el primero y el pequeño que se forman, tienen sus ángulos correspondientes congruentes. Bueno,
Acá tenían que hacer una figura de análisis, reconocer el dado, el demostrar y la tablita a 2 columnas. Cuéntenme la figura de análisis, que es lo primero que uno tendría que hacer. Un triángulo cualquiera. Un triángulo cualquiera. Y trazarle la paralela a alguno de sus lados. Bueno, entonces pongamos que este triángulo le trazamos una paralela y por cualquier punto, porque por ahí nos decían, le trazo la paralela a la mitad. Yo me decía, no, en realidad cualquier paralela, podría ser, por ejemplo, acá. Ahí, donde uno le gustara más. Vamos a marcar esos puntos de intersección que vamos a necesitar nombrar. Y poner E, F. Bueno. Entonces, eso sería la figura de análisis, no hay más nada, me parece, para poner, ¿no? Y lo que hay que demostrar, acá está claro, dice que ambos triángulos, el primero que sería el ABC y el pequeño que se ha formado, que es el ECF, tienen sus 3 ángulos correspondientes, congruentes. ¿Quiénes serían los ángulos que hay que probar que son congruentes? A ver. Con esta figura de análisis. Bueno, ahí está, no sé si me equivoqué o no. Sería el B con el F, Bien, esos dos son correspondientes. el A con el El A con el E E y el C con el C. y el C con el C. Muy bien. Había que probar, digamos, que el E era congruente con el F, el B con el E, no, el E con el A, el F con el B y el C con el C. Bueno. El C era un ángulo en común para los 2 triángulos que se forman. Bueno, entonces vamos con el dado y demostrar. Gordy, mi amor, ¿yo puedo abrir la perra que haga pis? Perdón, chica. Bueno. Dado. El triángulo ABC. Y como parte de la hipótesis es la paralela, ¿no? Y la recta EF paralela a AB. Lo que hay que demostrar es que el ángulo es congruente, acá voy a dejar el espacio, congruente al ángulo A. El ángulo B. Este era fácil, lo sacaron, ¿cómo lo demostraron? Sí, yo me lo compliqué ahí porque como leía correspondientes no sabía si el ángulo en común era correspondiente o no era correspondiente. Pero después me explicó Ezequiel que sí, era así. Claro, pasa que como en el libro nuevo, Fanny, viste que no habla de homólogos, dice partes correspondientes para referirse a los homólogos. Claro, sí, sí. Pero no eran correspondientes de, bueno, igual, ahí estos sí eran correspondientes. Eso sí, por eso era como que, digo, ¿qué hago? En el demostrar me costó ver qué era que tenía que poner en el demostrar.
Bueno, el 1 es la hipótesis. Acá tengo que hacer la flechita. Bueno. Este es el 1. El paso 2, ¿cuál sería? Me quedó para allá, pero ustedes me entienden. Bueno, esto tiene que estar en la tablita. Ahí está. Bueno, y ahora, ¿cómo probamos eso? Ahí yo puse el ángulo C es congruente con el ángulo C por propiedad reflexiva de la congruencia. Muy bien. Denme un minutito. Bueno, ahora sí. El ángulo C congruente con el ángulo C por propiedad reflexiva de la congruencia. Bien, y después, Ahí yo puse primero que son correspondientes. El ángulo B es correspondiente con el ángulo F y el ángulo A es correspondiente con el ángulo E y justifiqué la definición de ángulos correspondientes. bien. El ángulo E y el ángulo A. El resto de los compañeros que le escucho hablar a la Fanny nomás. El ángulo B. ¿Qué hicieron? ¿Les salió? ¿Era algo así parecido? No sé si están Pablo, Estefanía. Bueno, acá podrían poner definición de ángulos correspondientes o escribir la definición. Bien. Y después ya que son congruentes. Por el postulado 11. No, profe, yo lo hice distinto. En realidad lo redacté. Bueno, pero lo que yo quiero ver es porque puede ser que haya otra demostración, no es la única esta, por eso yo digo, vayan diciendo qué hicieron y les decimos si vale o no vale. Claro. ¿Qué hiciste? A ver. No, yo lo demostré directamente o sea, lo tomé como que tenía que justificar, digamos, no así con el cuadro y esto. Así que... Ah, bueno, pero acuérdense que nosotros vimos la demostración en matemática y la demostración geométrica. Que la geométrica se caracteriza porque tiene que tener figura de análisis, la hipótesis y la conclusión, que serían en términos de la figura de análisis, o sea, el dado y el demostrar, y la tablita 2 columnas, ese, los ángulos. Claro, pero hay una parte que dice que la tablita 2 columnas es equivalente, digamos, a decirlo de forma redactada, digamos. Sí, sí, sí. La usamos para aprender a demostrar la tablita, porque Claro. cuando lo hacen en modo de texto, muchas veces van escribiendo los razonamientos y ¿qué es lo que se olvidan de poner en el texto? Esto, las justificaciones.
Claro, Entonces, con la tablita, cuando uno numera, como que estás obligado a poner por qué esa afirmación, ¿viste? claro. Una vez que uno tiene mucha práctica con la tablita dos columnas, ya sí puede trabajar a modo texto, que es lo que van a hacer en las otras materias que siguen. Ah, bien. Bien, bien. Pero bueno, si lo hiciste a modo de texto y está bien, se considera, no es que sí o sí había que hacer la tablita. Lo que sí o sí necesitas es la figura de análisis. Claro. Bien, profe. ¿Esa la hiciste? Sí, Ah, buenísimo. sí, eso sí. Bien. Bueno, vamos con el verdadero falso. Es un verdadero falso para pensar, ¿cierto? No es un verdadero falso para hacer tatetic. No, o que salga, digamos, era, digamos, para poner en juego los conocimientos que hemos venido trabajando, ¿no? Porque un compañero se había conectado y me preguntaba, profe, ¿y las respuestas del verdadero o falso están en el libro? Y yo le decía, bueno, no, en el libro está la teoría con la que vos vas a pensar para responder el verdadero o falso, pero la respuesta del verdadero o falso, no, obvio, no está en el libro, ¿sí? A ver qué dijeron para el A. Dice, dado dos triángulos A, B, C y D, E, F, yo voy a marcar, porque yo para visualizar necesito marcar, no sé ustedes. Dice AB congruente con DE. La medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo E, o sea que estos son congruentes. AC congruente con DF. Y entonces nos decía que los triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Bueno, ¿qué pusieron ahí? ¿Verdadero, falso y por qué? Yo puse falso. Bien. Sí, yo también falso. Lo justifiqué o sea, con lo contrario sería del criterio de congruencia de L a L, Ujú. que no está incluido el ángulo en la figura de análisis. Así que, A ver, acá que dice, déjenme ver, porque también lo discutimos esto con los auxiliares. No, no. Bueno, es falso, ¿sí? No es por el criterio lado, ángulo, lado, ¿no? Porque tiene que ser, ¿cómo tendría que ser para que tiene que ser el ángulo corresponde, o sea, el que se forma con los lados congruentes, ¿sí? Es decir, ese claro, ángulo que se nombra no puede ser cualquiera, sino que está comprendido entre los lados congruentes. claro. ¿Bien? Eso es falso. Bueno, el B. Dice, si dos rectas se intersecan de tal forma que dos ángulos no consecutivos suplementarios, no, de manera tal que forman, ¿sí? Forman dos ángulos no consecutivos suplementarios. Entonces las rectas son perpendiculares. Uno tendría que hacerse una figura de análisis, ¿no es cierto? Y pensar, decir, bueno, ¿cómo puede ser que tenga dos rectas que formen ángulos no consecutivos suplementarios? O sea, supongamos que este es el ángulo alfa. Esto es beta, esto es gamma y esto es tita. Yo les pregunto, ¿cuál es el ángulo o los ángulos no consecutivos de alfa? Sería tita. Tita es consecutivo, al lado. ¿Cuál? Ah, no sé cómo se llama, el que Gamma, sería el opuesto por el vértice. claro, gamma.
Es decir, si dos rectas se intersecan y los ángulos no consecutivos son los opuestos por el vértice, ¿no? Ahora, si alfa es suplementario de gamma, es decir, suman 180, pero además ustedes saben que los opuestos por el vértice son iguales. O sea que ¿cuánto mide cada uno? 90. 90. Por lo tanto, es verdadero, las rectas son perpendiculares, ¿no? Porque era si dos rectas se intersecan formando ángulos rectos, son perpendiculares. Bueno, uno también de acá puede deducir que beta también es de 90 y tita también va a ser de 90. Es decir, si alfa y gamma miden 90 grados, los consecutivos también. No sé cómo les fue ahí, qué pusieron. Sí, puse verdadero y expliqué eso, hice ese dibujito para verificar. Muy bien. No le parcial, no, yo lo hice para ver. Muy bien. Dice, si dos triángulos isósceles tienen la base y el ángulo del vértice congruentes. ¿Sí? Acá ponemos en juego las partes de un triángulo isósceles. A ver acá. La base y dos triángulos tienen congruente la base y el ángulo del vértice. Bueno, supongamos que este lado mide lo mismo que este. Y que este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Entonces los triángulos son congruentes. Bueno, ¿podemos asegurar la congruencia? Sí, no, ¿por qué? Yo puse que es verdadero, también hice el dibujito. ¿Cómo? Yo también puse que es verdadero Sí, y puse ya que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos de dichos lados también son congruentes. los ángulos. Ujú. Claro, pero en particular, fíjate, como este ángulo es alfa y este también es alfa porque son congruentes, y como es isósceles, este ángulo mide lo mismo que este otro, ¿esto que, cuánto va a medir? Va a ser 180 menos alfa dividido 2. ¿O no? Este también. Acá lo mismo, ¿no? Va a ser 180 menos alfa porque son iguales esto. Sí. Entonces acá por el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿tenemos un criterio ángulo, lado, ángulo? No. Por el criterio lado, ángulo, lado, lo puse yo, o lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque vos fíjate que lo que nos asegura es que los lados opuestos a los ángulos congruentes son congruentes. Pero no que este sea igual a este, o que este sea igual a este. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿cómo lo justificaron? Es la pregunta. Fíjense, el ángulo del vértice y un lado, yo les pregunto, ¿tenemos el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo? Sí, profesor. Bueno, entonces ahí está, por eso. Ese es el criterio que asegura la congruencia de los triángulos. Lado, ángulo, lado. ¿Ese? No, ángulo, lado, ángulo. Por eso yo les pregunto, ¿tenemos un Ah, no. criterio ángulo, Sí, lado, sí. ángulo?
Sí, sí está. Entonces, ese es el criterio que nos asegura a nosotros que esos dos triángulos van a ser congruentes. Ahí yo los dibujé distintos justamente para problematizar y pensar, decir, bueno, no sabemos si son congruentes. ¿Cómo lo podríamos asegurar? Bien. Entonces tenemos dos ángulos y el lado comprendido entre ellos congruente. Por lo tanto, esos dos triángulos son congruentes. ¿Entiendes? Por el criterio ángulo, lado, ángulo, que eso lo deducimos de que como el ángulo del vértice es igual, entonces los ángulos de la base van a tener la misma medida en los dos triángulos. Bien. Y como el lado comprendido entre esos angulitos de color verde de la base es el mismo, entonces eso es lo que nos permite a nosotros asegurar que los triángulos son congruentes. ¿Sí? ¿Sí? El criterio ángulo, lado, ángulo. Bien. Por lo tanto, el C es verdadero. Bien. El D dice, si un ángulo se puede construir partiendo de la construcción de rectas perpendiculares, o sea, de 45, lo dividimos a la mitad, así, ¿no? 90, 45, 22,5, ¿no? Y las sumas entre ellos. Entonces dice, también se puede construir partiendo de la construcción de un triángulo equilátero. Bueno, ¿qué respondieron ahí? Yo puse verdadero. ¿Y por qué le es verdadero? ¿Qué justificación tenemos? Ahí tuve una duda, si hablaba de un solo ángulo, o sea que si tenemos que construir un ángulo recto, como decía ahí en construcción entre rectas paralelas, si con la construcción del triángulo equilátero tenía que llegar a un ángulo recto, digamos. No, no, O no, era no. Vos construcciones de tenés, ángulos en general. claro, no. Vos tenés un ángulo cualquiera que te dice que lo podés construir partiendo de la construcción de rectas perpendiculares. O sea, vos tenés rectas perpendiculares, te forman el ángulo de 90 y bisecando los ángulos de 90 grados, el ángulo de 90 grados, vos vas a poder construir ángulos que sean las subdivisiones, ¿no? Claro. Por ejemplo, el de 135 también, que va a ser el de 90 más el de 45. Claro, yo lo que puse ahí es que sí se puede a partir del triángulo equilátero y que también se puede construir a partir del triángulo, de la construcción del triángulo equilátero un ángulo de 90 grados. Claro, porque vos tenés en el triángulo equilátero el ángulo de 60, vos tenés el ángulo de 60 y las divisiones de 30. Claro. Bien. Entonces lo hice así, construí el ángulo del triángulo y a uno de los lados de 60, a uno de los lados del ángulo, le hice otra vez otro triángulo de 60 y le tracé la bisectriz. Y ahí obtuve el ángulo recto. Lo puse como ejemplo, que sí se puede. Claro, porque decir, del triángulo rectángulo vos podés construir el de 90 y ahí le haces el mismo trabajo que a los ángulos de 90 grados con el cual llegaste a ese y se puede. Muy bien. Verdadero. ¿Alguien pensó otra cosa? ¿Justificó de otra manera? Yo puse que era verdadero, profe, y le puse que un triángulo equilátero también es equiángulo y por lo tanto tiene una
recta de simetría respecto a cada uno de los ejes y por lo tanto se pueden construir ángulos a partir de eso. Bueno, habría que ver cómo está escrito, porque ahí, Bien. así como me lo decís, está como muy ambiguo. La Lo explicación dije muy sería, por encima, sí, lo dije por encima. la explicación sería que cualquier ángulo que uno parte de construcción de rectas perpendiculares es una división o suma de divisiones del ángulo de 90. ¿Bien? Como a partir del triángulo equilátero podemos construir el de 90 grados, entonces todo ángulo que se pueda hacer a partir de rectas perpendiculares también se puede construir partiendo del triángulo equilátero. ¿Sí? Claro. No lo justifiqué con un corollario, solo hablé del triángulo equilátero. Pensé que esa era la pregunta. Si ya sabemos que a partir de la construcción de rectas perpendiculares podemos obtener ángulos de 90, pensé que era entonces, así lo tomé. Ujú. Pero Bueno, es verdad. y ya lo voy a mirar en tu parcial. Bueno, profe. Y L, pero lo tengo que leer como L dice, si dos rectas perpendiculares son intersecadas por una transversal, entonces los ángulos internos del mismo lado de la transversal son complementarios. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros tenemos rectas cortadas por una transversal, puede suceder que esas rectas sean paralelas o no. ¿Bien? En el caso E, está planteando que dos rectas perpendiculares, supongamos acá tenemos a L y a M perpendicular, las tenemos que intersecar por una transversal que las corte a las dos. La tinta de color. Supongamos que esa sea la transversal T, ¿no? Entonces, dice, los ángulos internos del mismo lado de la transversal son complementarios. Bueno, si esta es la transversal y estas son las dos rectas que intersecamos, los ángulos internos del mismo lado serían este con este, ¿no? Los voy a pintar de color verde. Esos son internos del mismo lado de la transversal. Y este otro con este otro. Entonces, ¿qué responderían ahí? ¿Verdadero o falso? ¿Son complementarios o no son complementarios? ¿Cuáles serían los ángulos internos ahí, los que están de verde? Claro, los verdes serían los internos en el semiplano de la derecha respecto de la transversal. Y los azules o violetas, no sé bien qué colores, están en el semiplano de la izquierda respecto de la transversal. Claro, yo ahí puse que es verdadero, tomando un semiplano. Ah, No, está mal, sí. y el ¿Sabes otro, cómo lo pensé yo? Porque como ya tenía un ángulo recto de entre las perpendiculares, supuse en ese triángulo que se me formaba que esos sí tenían que ser complementarios para llegar a los 180 grados de ese triángulo que se me había formado. claro, pero nos olvidamos ahí que, bueno, este ejercicio, el verdadero o falso, lo hizo el profe Ezequiel. Y yo cuando lo resolví también pensé, le dije a sí, le digo, son complementarios, le digo, sería verdadero. Me dice, no, porque los del otro lado de la transversal, fíjate que también son internos y no son complementarios. A ver, ay, ¿por qué sería interno? ¿Se acuerdan que nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, siempre que dos rectas se corten por una transversal, si no son paralelas las rectas y uno las continúa, siempre se va a formar un triángulo, ¿no? ¿No? Es decir, se van a intersecar en un punto, pues que si no son paralelas, en un punto se cortan. Bueno, la diferencia acá es que L y M se cortan perpendicularmente. ¿Te das cuenta? ¿Eso que están de azul también son ángulos internos? Claro, son ángulos internos en el mismo lado de la transversal. Por ejemplo,
¿quiénes serían los ángulos correspondientes? Acá ponerle el verde con este otro. Digo, este con este serían ángulos correspondientes. Es decir, cuando se cortan las rectas, dos rectas con una transversal, los ángulos que se definen reciben esos nombres. Ángulos correspondientes, internos, alternos, internos. Solamente cuando las rectas son paralelas se cumplen las relaciones que estudiamos en los teoremas, ¿no? Es decir, que si las rectas son paralelas, entonces los correspondientes son congruentes, los internos, alternos internos son congruentes. Y así los otros. Entonces son suplementarios por el dibujito. Los internos del mismo lado de la transversal entre rectas paralelas sí son suplementarios. Entre rectas paralelas. ¿Y ahí? No, acá no. Acá primero el ejercicio pregunta si son complementarios. Sí. Y no son complementarios, porque un par sí, el otro par no. Te está preguntando acá de todos los ángulos internos del mismo lado de la transversal. ¿Se entiende? Todavía no capto la parte de que los ángulos internos, porque uno está de un lado y el otro está del otro. Pero estas L y M son las rectas. La transversal T es la de color naranja. Sí, sí. Yo acá te hacía el dibujito para que vos lo vieras más parecido. Así. Si esa es la transversal, supongamos, los internos, ¿quiénes eran? Este y este, ¿no es cierto? Esos serían internos del mismo lado. Y este otro, Interno del otro semiplano. entonces, acá en la figura está pintado de color verde. Para decirte, ese par de ángulos internos en el mismo lado de la transversal. Y este otro está pintado, estos dos están pintados de color violeta. Ahí no sé si los ubicas. Sí, ahora sí. Claro, como nunca habíamos trabajado con transversal en perpendicular, claro, no. Como si esta fuera L y M, la diferencia es que estas se cortan, ahí el ángulo es de 90 grados. Claro. Si Bueno. dos rectas cuando se cortan con la transversal no son paralelas, en algún punto se cortan. Claro. Bueno, ahí sí, le puse mal. Bueno. Vamos con el 5. Para Sí. pensar, dijimos, para pensar. Si ya lo tuvieran resuelto, entonces no estaríamos evaluando nada. O sea, es que estaríamos evaluando la capacidad de copiar. No. Eran para pensar. Este es una demostración. Acá ya tienen la figura de análisis, ya tienen el dado y el demostrar. Es decir, solamente tenían que hacer la tablita a 2 columnas. Cuéntenme si lo pudieron hacer, qué pensaban. Decía, dado el triángulo ABC con AC, o sea, es un triángulo isósceles, ¿no? Y se han trazado las alturas correspondientes a los lados congruentes. Lo que hay que probar es que esas alturas son congruentes, o bueno, tienen la misma medida. Primero probamos que son congruentes y después decimos que tienen la misma medida. Bueno. Lo pudieron hacer, pensaron. Sí. Bien. Bueno, la primera proposición es la hipótesis. Bueno, y después, ¿qué idea? Bueno, ahí yo hice otra figura. Saqué 2 triángulos de ahí, los dibujé Por separado. por separado. Al ADB y al FAB.
Muy bien. ADB Y y FAB. muy bien. F, También podría haber sido el CFA con el CDD, ¿no? También, ujú, también. pero no trabajé con eso. Bueno, este lado tiene la misma medida que este porque es BA. Ah, Si el ángulo A eh, con B también son congruentes porque es un triángulo isósceles. Entonces, como tiene el lado AC del triángulo grande y el, CB, el DAB, este ángulo, tiene la misma medida que el FBA. sí. Bien. Y el ángulo el ángulo BFE es, BFE es un ángulo recto. Es lo mismo que el BFA. Es recto, de 90. Y el otro también. Y el otro también. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos con un ángulo agudo igual y también tienen un cateto congruente. Sí. Bueno, y ahí empecé a Ahora, demostrar. ¿en qué criterio probás la congruencia de estos dos triángulos? Con el criterio ángulo, ángulo, lado. Bueno, ángulo, ángulo, lado. Muy bien. Y si esos dos triángulos son congruentes, va a resultar que los lados homólogos, los lados correspondientes, este y este, van a ser congruentes, que es lo que queremos probar. Claro, congruentes, pero allá arriba te pide no congruencia, te pide Igual, igualdad. claro. Claro, le pasamos igualdad. Bueno, muy bien la estrategia, ahora la escribimos. Entonces. ¿Cuál sería el segundo paso acá? Decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Digo, yo voy escribiendo como me lo fueron diciendo, ¿no? Ahí yo puse primero que el triángulo ACB es isósceles. Bueno, perfecto. Vamos a borrar. Lo vamos a poner más abajo. Este lo vamos a cortar. Vamos a escribir acá. El triángulo ABC es isósceles. Y la justificación, La definición del triángulo isósceles es un triángulo isósceles y al menos dos de sus lados son iguales. ahí estaría, ¿no? Después el paso 3, que el ángulo A es congruente con el ángulo B, ese es un teorema de los triángulos isósceles, ¿no? ¿Cómo lo enunciamos? Si dos lados de un triángulo son congruentes o son iguales, ¿sí? Son congruentes. O son iguales, le vamos a poner, porque acá en la hipótesis tenemos que son iguales, ¿sí? Los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Bueno, acá las variaciones, un pasito más, un pasito menos, yo voy a ver en realidad cómo esté redactada toda la demostración, ¿sí? No es que por una cosita así tan sencilla. Bueno. Ángulo A congruente el ángulo B. Bien. Hay que poner que forma el ángulo de 90, bueno, AB congruente con AB, ¿no es cierto? La propiedad reflexiva de la congruencia. A ver, los demás compañeros, Fanny, son la única que habla acá. Yo que vos les cobro. Ay, que yo estoy como obsesionada con geometría. Porque, No, bueno, es un déjà vu. Tengo que ver todo. No, se ve que es algo que me acuerdo.
de años atrás. ¿Te acordás de las otras veces, no? Sí, pero bueno, se pasaron 7 años, bastante. Y siempre te iba bien, después dejaba, no sé, tiraba la toalla. Y tuve mi pequeño y ahora ya, Ah, bueno, ya tengo ya no me rompen tanto, ya están grandes todos. ujú. Acá voy a poner el ángulo BDA y el ángulo ABF son congruentes porque si dos son rectos. Si dos rectas perpendiculares se intersecan, forman ángulos rectos, ¿no? O si dos rectas se intersecan perpendicularmente, forman ángulos rectos. Todos los ángulos rectos son congruentes, así que hay esos dos ángulos, el BDA y el ABF van a tener la misma medida. BDA va a ser congruente a ABF. Bueno, podemos escribir todos los ángulos rectos son congruentes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ya estamos? Ya está, por el criterio, bueno, un poquito más largo, ¿no? Esos dos triángulos, el... Ay, qué difícil que es esto de escribir de esta manera, es más fácil con el fibrón, pero bueno. Aquí tenemos entonces triángulo ABD es congruente con el ABF. Sí, bueno, ahí lo hice un poquito más largo. Yo dije que mide 90 grados los ángulos rectos. Eh, Mejor que sobre y no que falte. sí. Bueno, no hay problema, vamos a mirar a todos. El ABD congruente con ABF por el criterio ángulo, ángulo, lado. Bien, partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, entonces, ¿qué vamos a tener? Que BD va a ser congruente con AF. Partes correspondientes son congruentes y listo, ya terminó. Ya, ahí pasamos a las que son iguales. Claro, si dos segmentos son congruentes, sus medidas son iguales. Ese sería el último paso, el 9. Bueno, sí. No sé si alguien ha hecho algo distinto. Eso también podrían haber puesto ahí definición de segmentos congruentes, que es lo mismo. Bueno, ahí estaríamos con el ejercicio del parcial. Se ha hecho un poquito largo el video. Vamos a detener la grabación.